Bueno, muy buenas noches tengan todos. Como les decía ahorita, no hace unos minutos, vamos a ver un tema bien especial que se llama de la constancia y la perseverancia, que parecen iguales, pero no son tan conocidas, no son tan iguales las dos. En un diccionario enciclopédico hablando de constancia dice firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos. Y la diferencia entre perseverancia y constancia. La perseverancia y la constancia tienen el mismo fin y es propio de ambas mantenerse firmes en el bien y sobre todo hasta el fin. Pero los objetos que ofrecen dificultad para permanecer en el bien son diferentes. Pues la perseverancia vence la dificultad que implica la duración del acto. La perseverancia vence la dificultad que nos ayuda a que eso dure para siempre, que dure, que no se acabe. Eso hace la perseverancia, vence la dificultad. Y la constancia, pero la perseverancia vence la dificultad que implica la duración del acto. En cambio, la constancia vence la dificultad que que se origina por todos los obstáculos externos que se oponen a la flojedad, que se inclina a desistir fácilmente de la práctica de algo, ¿cierto? Y mire que habla de la flojedad, de desistir. Proviene de la costumbre, pues quien está acostumbrado a los placeres podrá soportar con mayor dificultad su privación y no soportará la tristeza, la misma negación. Lo difícil no es comenzar algo en la vida, sino continuar con constancia hasta el fin. En Mateo 10:22 el Señor dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Es muy bonito, el que persevera hasta el fin será salvo. ¿De qué sirve empezar y no terminar? Como el que empezó a construir la torre y la dejó a medias. ¿Qué vale una vida de fervor y de santidad si no se persevera en ella hasta el fin? No debe tener en cuenta el cristiano, decía San Jerónimo, sus comienzos, sino su término. Lo importante no es empezar, sino acabar bien. Lucas 9:62 incluso dice Jesús, palabras de Jesús. Nadie después de haber puesto la mano en el arado y que ponga la vista hacia atrás es apto para el reino de Dios. San Bernardo escribe, a los que empiezan se les promete el premio, pero no se da sino a los que terminan. A los que empiezan se les promete el premio, pero no se les da sino a los que terminan. Cuando empezamos el proyecto de lectura de la Biblia, por poner un ejemplo, habían 108 personas. Yo estaba muy contento. En el transcurso de los días se han retirado algunos y en ese momento hay 97. Quiere decir que se han retirado 11 personas. Ahora, de las 97 que hay, ¿cuántos estarán realmente siendo constantes en ese estudio? Vuelvo y le digo, la constancia en ese estudio no favorece ni para nada a Héctor Martínez ni a nadie. Te favorece a ti porque estás recibiendo un estudio bíblico gratuito, cómodo, para leer la Biblia con ayuda, con explicación. ¿Ya? Si ustedes vieran la cantidad de cursos bíblicos que hay en la internet para ayudar a leer la Biblia, y entonces hay que cobrar o hacer una donación o no sé qué cosas, y cualquier otra cosa que se cobra, y esto se hace con amor. Pero nosotros somos muy ligeros a decir sí a las cosas, pero no a perseverar, a ser constantes. Queremos alcanzar cosas, pero sin constancia y sin perseverancia. Gracias a la constancia salvarán sus vidas, dijo Jesús. Vamos a leer Lucas 21:10-19. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Decía, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo.
pero gracias a la constancia salvarán sus vidas. En el fragmento de este evangelio, nuestro Señor Jesús nos prepara para los acontecimientos que van a suceder desde la ascensión de Jesús a los cielos hasta que Él vuelva. Jesús nos dice, esto le sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Pero Jesús nos dice, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza, porque gracias a la constancia salvarán sus vidas. Es decir, no temamos a la verdad de caminar hacia la santidad. Digan lo que nos digan, en el hogar, los vecinos, en el trabajo, la ciencia, la televisión, los que dicen saber mucho, los que dicen ser eruditos en muchas cosas. Jesús dijo, usted verá, si me cree, si cree en esta propuesta del evangelio, si cree que yo soy la verdad, si cree que yo soy el camino, si cree que yo soy la vida, si cree que seguirme es lo correcto, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Muchos empiezan en los caminos del Señor y las cosas, la ciencia, las cosas de este mundo los seducen, los atraen y no perseveran, no son constantes, y el que no persevera hasta el fin no tendrá el premio. Vivimos hoy en una sociedad que tiene una mentalidad demasiado práctica. Esta es una de las consecuencias del materialismo en el que vive la sociedad actual. Te invita a medirlo todo, a pesarlo todo, a tocarlo todo, a explicarlo todo, a demostrarlo todo. Y sin embargo no nos damos cuenta de que las cosas más importantes de la vida, las cosas que le dan sentido a la vida, ni se pueden medir, ni se pueden pesar, ni se pueden tocar. ¿Quién puede medir el amor, la felicidad, la alegría, la paz? Nadie, porque lo esencial es invisible a los ojos. Y lo esencial va más allá de todas las mediciones posibles. Lo mismo ocurre con la fe. ¿Quieres tocar a Dios? Verlo con los ojos, medirlo, y haces todo eso y te escapa. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30 dice, en aquel tiempo exclamó Jesús, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo has entregado a mí, Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré y los haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Cristo nos hace ver de un modo especial, que ha querido revelar su mensaje con lenguaje que se dirige a los sencillos, a los pequeños, a los que son como niños. Por eso el arrogante, el altivo, el hombre que supuestamente conoce, que lee, el erudito, no, ese cuento tampoco, eso tampoco es así, no, es que a veces también se van muy para el lado, son muy fanáticos, todo lo ven por ese lado, pero el mundo ha cambiado y la ciencia, y es que hay otros libros que dicen esto. Solemos acercar al corazón de Jesús nuestra vida con grandes conocimientos, con nuestros esquemas profesionales, nuestros criterios de un mundo al que llamamos adulto, maduro, un mundo moderno, que ya no cabe Dios. Pero qué madurez tiene lo que es seco y carente de amor. Hay un cuento muy bonito. Un modernista muy sabio estaba tratando de ridiculizar el relato bíblico de la creación del hombre, como hacen muchos ahora que se ríen, ustedes creyendo en ese librito, en ese cuento, en esos cuenticos. Y alguien estaba tratando de ridiculizarlo y habló con desprecio y en forma blasfema del Dios que tomó un pedazo de barro en su mano, sopló sobre él e hizo a un hombre. No, ustedes hoy son tontos y estúpidos. Todavía creen que Dios hizo un muñeco de barro, pues, y que de ahí hizo al hombre. No estudien, hombre, lean, prepárense. Esas locuras que les meten a ustedes en la cabeza.
En el auditorio había un hombre que conocía la gracia salvadora de Dios. Se levantó y dijo: Señor, yo no voy a discutir la creación con usted, pero le diré esto. En nuestro pueblo Dios se inclinó y levantó un pedazo de barro más sucio que de lo que usted se puede imaginar, el más sucio de toda esa comarca. Sopló sobre él su espíritu y fue creado de nuevo. Fue cambiado de un hombre malvado a un hombre que odia sus pecados y ama a Dios que lo salvó. Y yo, Señor, era ese pedazo de barro. Luis Pasteur decía: un poco de ciencia nos hace ateos. Mucha ciencia nos lleva a Dios. Y si no, miremos esto bien tremendo, pues, para que armonicemos, que es que los hijos de Dios también conocemos. También podemos hablar con los eruditos, con los sabios, sin dejarnos atemorizar y mostrarlos que ese libro, del cual ellos se ríen, de eso de que creó un barro, que el muñequito, que es más profundo de lo que ellos inclusive pueden conocer e imaginar. Miremos la creación, estas tres verdades tan bonitas. El primer capítulo de la Biblia es en el libro de Génesis y el primer versículo dice, en el primer versículo de la Biblia se explica todo lo que la ciencia se ha demorado siglos. Escuchen lo que le estoy diciendo. Los científicos, los eruditos, los doctores, los PhD, los sabios, se demoraron siglos y siglos y siglos para entender lo que Dios en un solo versículo explicó. Un solo versículo de la Biblia tiene más sabiduría que todos los libros de ciencia. Héctor, ¿usted está loco? No. Un solo versículo de la Biblia tiene más sabiduría que todos los libros del mundo. Les voy a leer aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso dice el versículo 1. Y eso es todo, Héctor. Ay, si vieran la profundidad que hay ahí. En el capítulo versículo 4 dice, esos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. En ese versículo 4 habla de orígenes, o sea que hubo un origen. Y también dice que la tierra cuando fueron creadas hubo creación. Aquí en estos dos versículos, en el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de creación. Y en el otro habla de orígenes, también en el principio, y fueron creados. El día que Yahvé Dios hizo los cielos y la tierra. Oiga pues esta cosa tan bonita, primer versículo de la Biblia, en el principio Dios. Estas cuatro palabras al principio de la Biblia forman la base de la fe. Si uno cree estas palabras, puede creer todo lo que sigue en la Biblia. Si usted cree en esas cuatro palabras, en el principio Dios, ya con eso usted cree en toda la Biblia. Génesis nos da la única descripción autoritaria de la creación, de gran significado para toda persona en cualquier época e imposible de agotar. El registro divino da por sentado la existencia de Dios en vez de tratar de probarla. La Biblia tiene un título especial para aquellos que escogen negar la existencia de Dios, y ese título es necios. Salmo 14:1 dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Y en el Salmo 53, versículo 1, dice exactamente lo mismo, y ya es otro salmo. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno que haga lo bueno. Así como la Biblia comienza con Dios, Él debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Y es interesante entonces explicar este versículo 1 completico aquí. Vamos a hablar de ciencia. Quiero que hablemos de ciencia. Escuche lo que les voy a decir. Para que el universo exista, los que les gusta la física como a mí, para que el universo exista, el tiempo, el espacio y la materia tienen que coexistir simultáneamente. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? Para que exista el universo, el tiempo, el espacio y la materia tienen que coexistir simultáneamente. De hecho, hay modelos matemáticos que utilizan estas variables. Ahora, Dios, como es Dios, no vive en el tiempo, ni en el espacio, ni es materia. Porque Él es Dios, Él está por fuera del tiempo y el espacio y la materia.
Pero lo que él hizo, el universo que él hizo, para poder explicar ese universo, para poder entender, tienen que estar en armonía el tiempo, el espacio y la materia. Y eso lo explica la matemática. Utiliza estas variables. Por ejemplo, el bien conocido teoría de la relatividad de Albert Einstein habla de esos tres elementos, tiempo, espacio y materia. Ahora miremos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, tiempo, ¿o no? En el principio está hablando de tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En el principio está hablando de un tiempo, de un principio, hay un tiempo. Creó Dios los cielos, cielos, espacio, ¿o no? Y la tierra, materia. Tiempo, espacio y materia, en un solo versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó el tiempo, el espacio y la materia en un solo momento. Mire qué cosa tan tremenda. ¿Y sabe cuánto se demoró la ciencia para entender eso? Siglos. Y el libro más tonto para las personas, en un solo versículo, dijo, no, si el hombre por ciencia quiere acercarse al libro, yo le muestro lo que el hombre por ciencia va a descubrir. Pero si el campesino quiere que entienda que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, le quiere meter ciencia, listo. Entonces el universo está compuesto por tiempo, espacio y materia. El principio, los cielos y la tierra. Pero algo más tremendo, ¿Dios es trino o no? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Usted también tiene una trinidad en su ser, ¿o no? Usted es espíritu, alma y cuerpo, ¿o no? Y vamos a hablar del tiempo. El tiempo tiene presente, pasado y futuro. Vamos a hablar del cielo. El cielo tiene el espacio. El espacio tiene alto, ancho y profundo. Y vamos a hablar de la tierra, la materia. Es sólida, líquida y gaseosa. ¡Wow! ¡Qué sabiduría la de Dios, no! ¡Qué ciencia la que hay en un solo versículo! Capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de, es decir, en un solo versículo, Dios lo crea todo. Él es Dios. Ahora miremos la creación del hombre. Bueno, hay una cosa tremenda aquí. En un solo versículo, Él lo crea todo. Todo lo crea en ese solo versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora miremos la creación del hombre. Entonces, Génesis 2:7. Entonces ya ve Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora se dan más detalles sobre la creación del hombre. Dios formó su cuerpo del polvo de la tierra, pero fue solamente un ser viviente cuando Dios le impartió su aliento de vida. Adán, que quiere decir rojo o tierra, recibió su nombre de ahí, de la tierra roja de la que fue formado, el polvo de la tierra. Pero hay una cosa tremenda. Héctor, y no te desviaste del tema, no, es que estoy hablando de constancia y perseverancia. Le estoy hablando que como los hombres de ciencia nos tratan de sacar de la palabra de Dios con argumentos, pero si yo persevero, si le creo a Dios y a su palabra, que es más profunda que el conocimiento humano, que ahorita vamos a ver, entonces yo puedo seguir siendo constante y perseverante. No tengo que dejarme robar la alegría de conocer la verdad. Los científicos, cuando descartan a Dios, dicen que nosotros somos polvo de estrellas. Carl Sagan, uno de los grandes físicos del siglo XX, ¿sí o no?, decía que nosotros somos polvo de estrellas. Y los seguidores de Carl Sagan y muchos científicos y físicos dicen que eso es realidad, que nosotros somos polvo de estrellas. Es común escuchar que los seres humanos estamos hechos de polvo de estrellas. Esta afirmación constituye un hecho comprobado en forma estricta por la ciencia. Se refiere a que los átomos de nuestro cuerpo y de todo lo que nos rodea, con excepción de los átomos del elemento químico más ligero que es el hidrógeno, se cocinaron en los centros de las estrellas que existen hace millones de años. De modo que una frase más adecuada sería que estamos hechos de resto de estrellas. Qué gracioso que el libro que desechan dice hace más de 4.000 años que Dios tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre. Ellos dicen que no, que Dios no creó al hombre, que eso es ridículo pensar que Dios hizo al hombre de barro, porque inclusive ni siquiera han leído la Biblia. Lo que les comentan dice que hizo un muñequito de barro y la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que Dios tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre. Y entonces, pero ellos sí pueden decir, no, ¿cuál Dios creó al hombre de barro? No, el hombre
es polvo de estrellas. ¿Qué es más ridículo pensar? Ahora, ¿somos creados del polvo de la tierra? Claro. De hecho, cerca del 99% de nuestro cuerpo está hecho de 4 elementos químicos que están en la tierra: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, siendo el oxígeno el que más abunda, aproximadamente un 65%, seguido por el carbono, que ocupa más del 19%, pero también tenemos hierro, sodio, potasio, calcio, fósforo, etcétera. Claro, Dios tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre. Él no es Dios, pues. El problema es discutir sin discernimiento, con el único objeto de polemizar, de mostrar mi conocimiento, de hablar lo que otros hablan, de reproducir sin siquiera investigar. Solo desechar lo de Dios ya y sin más, sin dar oportunidad de decir, es tan profundo que ni siquiera soy capaz de entenderlo. ¿Por qué creemos tanto en lo que algunos hombres, incluso de ciencia, nos dicen? ¿No será acaso por moda, por rebeldía o por miedo de enfrentar la verdad? En algunos casos incluso es orgullo y altivez de reconocer de que estoy equivocado, de que no soy tan sabio. Hace millones de años, dicen los científicos, ocurrió esto. Según los estudios de los científicos, hace millones de años pasó esto, hace millones de años. Venga, ¿y quién de los que está diciendo que eso ocurrió vivió hace millones de años? Ah, pero es que es la ciencia. Y venga, ¿y quién dice que es real? Pues son teorías, ¿o no? Pero les creemos porque ellos los dicen y porque son científicos. ¿Y por qué no le creemos al hombre, al hombre omnisciente, al que todo lo sabe? Mi gran pregunta es, ¿sabían ustedes que la teoría del Big Bang era toda una confirmación del Bereshit hebreo? El Bereshit hebreo es en el principio. O sea, el Bereshit hebreo dice que hay un principio. Los hebreos tenían un Bereshit y que quiere decir hay un principio. Y la rotunda negación de aquello que la ciencia estuvo sosteniendo durante siglos. Eso es lo que habla la teoría del Big Bang. ¿Eran ustedes conscientes que el Big Bang representa la ratificación por parte de la ciencia de que existió un principio, un Bereshit? Y que fue un sacerdote católico, Georges Lemaitre, el que planteó esa teoría, de que recién en este siglo se afirma lo que la Torá ya había afirmado hace tantos años y hace tanto tiempo, que hubo un principio. El mundo no es eterno, el mundo tuvo un principio. La ciencia lo llama Big Bang, nosotros lo llamamos Bereshit, el principio. En las últimas décadas, varios científicos honestos, de vanguardia, que no encuentran otra posible explicación de cómo de pronto surge algo de la nada, habiendo abandonado el modelo del universo estático, empiezan a hablar con términos que no tienen casi nada que ver con lo científico. Comienzan a mencionar el concepto creación. Increíble, ¿no? Hay un profesor, el profesor Nathan Avieser, de la Universidad de Bar Ilan, en un libro que se llama Bereshit Bara, en el principio creó. El autor escribe acerca de las coincidencias entre el relato bíblico de la creación y la descripción científica de la cosmogonía, o sea, el nacimiento del cosmos. Está en castellano, ha sido traducido hace muy poco tiempo. Les voy a leer algunas citas que trae este libro, que habla de modernas cuestiones de la creación. Avieser dice, citando prestigiosos científicos, la creación del universo ha llegado a ser un hecho científicamente aceptado. Escuchó lo que está diciendo la ciencia ahora. La creación del universo ha llegado a ser un hecho científicamente aceptado. El desarrollo de la radioastronomía en los últimos años ha aumentado considerablemente nuestro conocimiento de partes distantes del universo. Como resultado, el origen violento y espontáneo del universo ha sido aceptado de forma general. Parece ser acertado que hubo un tiempo definido de la creación. Un poco de ciencia nos hace ateos, ¿o no? Mucha ciencia nos acerca a Dios. ¿Sabe que los que se creen tan altivos y tan conocedores no es que sean muy científicos, tienen un poco de ciencia? Leyeron una cosita allí, leyeron una cosita allí, vieron un programa, alguien les contó, y con 2 o 3 argumenticos, sin ni siquiera profundizar, sin ni siquiera estudiar, descartan a Dios, porque un poco de ciencia nos hace ateos. Pero mucha ciencia nos lleva a Dios. La persona seria, y si ustedes vieron a este señor, el del genoma humano, dice, yo estudié y comprobé científicamente que es real. ¿Y cuántos científicos lo han hecho? Mucha ciencia lleva a Dios.
un poquito de ciencia nos aparta de él. Entonces, ¿por qué nos asustamos? Hay otro problema que es más grande que la ciencia. Y en ese sí me detengo un momentico. Es que, listo, está bien que la gente diga, yo desecho a Dios porque es que hay una ciencia y la ciencia esto y la ciencia esto, que ya les expliqué que la ciencia no tiene la verdad ni es la panacea tampoco, porque Dios conoce más allá de la ciencia. El problema es cuando nosotros terminamos creyéndole a una pseudociencia más que a Dios. ¿Y saben qué es la pseudociencia? Para la ciencia, la pseudociencia es una ciencia falsa, algo que no existe, que sale de la imaginación del hombre. O sea, se validan sucesos a partir de observaciones sin ningún sustento, solo desde la imaginación, solo de lo que se infiere y se cree, pero no se demuestra. Examinemos lo siguiente hablando de pseudociencias. Un horóscopo es una predicción astrológica. ¿Sabían que la astronomía es una ciencia, pero la astrología es una pseudociencia? ¿Sabían ustedes eso? Ese término también se usa para describir un mapa zodiacal al momento que uno nace. El zodiaco se divide en 12 zonas del cielo. O sea, entonces ellos cogen la bóveda del cielo, la visible, y la dividen en 12 zonas. Cada una nombrada según la constelación que en un principio había en esa zona, Tauro, Leo, etc. Las estrellas no son lineales, entonces es muy tremendo, porque es que ven las estrellas que forman una figura, pero entre una estrella que puede estar más abajo y la otra puede estar más allá, pueden haber miles de años luz. No están una al ladito de la otra como lineales, como uno las ve, no. Una está distante de la otra miles de años luz. De hecho, si hablamos de miles de años luz, estamos hablando que la luz de esa estrella se demoró miles de años para que usted y yo la podamos estar viendo ahora. O sea que la estrella que usted está viendo en este momento, que está a miles de años luz, usted está viendo esa estrella hace más de 1000 años. No sé si me hago entender. La luz de esa estrella para poder llegar aquí a la retina de nosotros se demoró más de 1000 años a la velocidad de la luz. O sea que en este momento usted la está viendo, pero esa luz se demoró 1000 años para llegar acá, para ser visible por usted y yo. Puede ser que esa estrella ni siquiera exista ya. Así de sencillo. Y pregunte y investigue en la ciencia que lo que usted ve cuando mira es pasado. De hecho, el Sol, que es una estrella que está tan cerca, es muy próxima, se demora 8 minutos para que la luz del Sol llegue a usted. Cuando usted lo ve, usted está viendo el Sol hace 8 minutos. No el Sol en vivo y en directo. Y si hay estrellas que son más 100 veces más grandes que el Sol, y para que entienda 100 veces, entonces coja esta bolita, este del Sol, y ponga esta bolita acá y esta bolita acá y enciéndala. Y después de poner 100 soles así, haga una circunferencia. Imagínense cómo es la estrella, una estrella 100 veces más grande que el Sol. Y usted solamente ve un puntico. ¿Cómo está de lejos esa estrella? Que 100 veces más grande que el Sol y que usted solamente ve un puntico. Está a miles de años luz. Entonces, pues, los recorridos visibles del Sol, la Luna y los planetas más importantes están todos dentro del zodiaco. Debido a la precesión, hay una que llama la precesión de los equinoccios, los puntos del equinoccio y el solsticio de verano, giran 30 grados al oeste en los últimos 2000 años, han girado, se han movido. En otras palabras, las constelaciones que se veían hace años atrás no son las mismas que estamos viendo ahora, se corrieron, porque el Sol, la Tierra está inclinada más o menos 23.5 grados, está inclinada con respecto entre los polos, y esa inclinación hace que se vaya moviendo con respecto a la bóveda celeste. Entonces, una persona que hace 100 años, si nació hace 100 años, estaba bajo la constelación de Tauro, supuestamente, si naciera esa misma persona hoy, ya sería Géminis, Sagitario o otra cosa de esa, ¿cierto? Usted mire la charlatanería. Además, se ha comprobado en este momento que no deberían haber 12 signos, sino 13, porque como se ha corrido ya llegamos a otra constelación, entonces habría que recortar el tiempo de los signos y entonces toda la vida te dijeron que eres Géminis, pero como recortaron los días, te tocó saltarse Acuario o porque yo no sé el orden de eso, ¿cierto? No me interesa. Lo que les estoy diciendo es que eso no tiene ningún sustento bíblico, eso es pura charlatanería, eso es pseudociencia. Lo otro que es más fácil de entender, que eso sí lo van a entender ustedes, hay más de 7.000 millones de personas en este planeta.
La población aumenta a razón de 3 personas por segundo. Así que pensarías que todos aquellos que han nacido en un mismo mes, semana, minutos, tienen el mismo destino, porque nacieron bajo una influencia zodiacal. Es más fácil creer eso que en Dios. En serio. Entonces yo no entiendo, bueno, la ciencia, pero yo lo que no entiendo es una persona dejar de creer en Dios por seguir la pseudociencia. O sea, a esta situación la Biblia responde, y aquí ya les voy a hablar de la Biblia. Primera de Corintios 1:19 y siguientes. Ya estamos terminando. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de su evangelio, aunque sea una tontería para los sabios y eruditos. Ahí es el libro, que el hombre fue creado de un pantano de barro, que Adán y Eva, que la tierra la creó Dios con su soplo. Ese libro es más profundo que toda la ciencia. En otra versión dice, como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates en este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. La palabra de Dios hoy te habla de la fe. Todo esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Mesías. Dichosos los que crean sin haber visto. Tener fe es creer lo que uno no ve. Tener plena conciencia de que eso es verdad. Es fiarte de que Dios, que es tu Padre y que te ama más que a nadie. Y fiarte de Él porque es un misterio que no puedes comprender del todo. Fiarte de Él porque es tu Padre. Fiarte de Él porque Dios es amor. Y el amor no necesita muchos razonamientos. El amor necesita confianza, entrega y generosidad. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vinculación y tu amor con Dios? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Qué más puedes hacer hoy por tu relación con Él? Por llevar a otros esta verdad. ¿En qué tienes que esforzarse más para ser mejor cristiano? Ahora bien, esto lo entendemos y hay una grave evidencia intelectual, incluso que esto es verdad. Pero la evidencia intelectual por sí no cambia. La evidencia intelectual no cambia por sí sola a la gente. La gente tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo. No es con el conocimiento de la verdad, es encontrarse con la verdad, tener un encuentro con Él. ¿Cuánto nos recompensa a veces esperar? Yo amo a los que me aman y los que me buscan me encontrarán. Entonces, la situación es esta. Perseveras, buscas de Dios, eres constante, unas veces sí, otras veces no. Empiezas algo en los caminos de Dios y lo desechas ligeramente, pero empiezas algo en la vida del mundo y eres constante. Pregúntate entonces qué pasa en tu vida, en tu relación con Dios. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué nivel de importancia tiene Dios y la verdad de Dios para tu vida? ¿Cómo debes seguir entendiendo y aceptando estas verdades? Aunque para las demás personas parezcan una tontería. Finalmente, no son los demás, eres tú y tu relación con Él. Padre, muchas gracias. Ayúdanos a entender que tu palabra es verdad, que debemos estar anclados en la verdad, que debemos perseverar como hijos tuyos, Señor. Ser constantes, no dejarnos arrastrar por todo viento de ideologías, de ciencias, de doctores, de los eruditos, de lo que cada rato llegó el experto y viene el experto y el experto que va a hablar de esto y el experto que va a hablar de esto. Y como es el experto que nos muestra el mundo, si dice una cosita que nos saque de la fe, es que lo dice un experto. Y la Biblia no fue escrita por un experto.
La palabra de Dios no viene del más experto, del más sabio, del ser omnisciente, que está por encima de toda la sabiduría humana. Desecharé la sabiduría de los sabios y destruiré la sabiduría de los entendidos. ¿Dónde pararon el entendido y el sabio? Dios ha convertido la sabiduría de este mundo en una tontería. Antes bien prefirió salvar por medio de su mensaje a todos los seres humanos que creen en él. Vamos a terminar entonces dándole gracias a Dios y escuchando una canción que hemos escuchado muchas veces de Crystal Lewis, pero que hoy tiene más relevancia todavía. Los cielos hablan de ti, el universo habla de ti, y mi corazón entona la canción Cuán grande es el Señor.